que buscar para encontrar, hay que encontrar para seguir. No importa dónde fuiste, dónde vas, qué sentís, qué buscas. Gonzalo, yo también te googleé. Me enteré que en una oportunidad quisiste cantar una canción, No pisen las flores, y no te dejaron. ¿Por qué será? Debe ser fascinante, ¿no? Que millones y millones de argentinos hayan, por lo menos alguna vez en la vida, intentado cantar una canción tuya. Sí, es tal vez la confirmación de lo que uno buscó ser, de lo que uno busca cuando escribe una canción. La canción, yo digo siempre que es de uno hasta que la terminó de escribir, claro, y después se va. Y a veces vuelve por ahí, como volvieron tantas melodías, gracias a Dios, que se fueron y volvieron grabadas en otros idiomas. La primera anécdota que yo tengo como curiosa de esto de que la gente cante una canción de uno, yo vivía en una pensión en la calle Lavalle, había grabado mi primer disco, sí, y salgo un día de la pensión y paso... Para el primer disco, que era un simple, ¿no? Un simple, claro, sí, de 33 revoluciones, sí, 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 o 45. Y pasa un señor silbando, yo tengo una novia, y yo dije, es mi canción. Claro. Y entonces lo seguí una cuadra detrás, caminando así, para asegurarme que era mi canción. Una emoción porque ya estaba en la calle, claro, la melodía. Después, bueno, qué sé yo tengo fe, La sonrisa de mamá, todo fueron, vos como periodista deportivo de tantos años, habrás escuchado, viste, hay que ganar, señor, hay que ganar. ¿No? También tuyo. Entonces digo, si se fue por las canchas, por las tribunas, con ese ingenio espontáneo que tienen las barras para cambiar la letra y cantar, fue muy lindo, es muy linda la sensación esa de que uno toma un espíritu, una sensación que está ahí flotando en la calle, le da forma y vuelve a la calle, porque la canción popular es eso, en definitiva. Totalmente. Nosotros jugamos mucho con Google, con el buscador, por eso nos llamamos así, y entendemos que es una muy linda herramienta para democratizar la entrevista y la charla. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viendo acá son las principales fotos de Palito Ortega, y son las principales porque son las que más ha buscado la gente. Y quiero que me cuentes qué ves cuando te ves acá. ¿Qué es lo que ves? Contame, decime. Y es toda una historia, porque la mayoría son fotos, tapas de discos. El primer disco que grabé en Estados Unidos, en Nashville, producido por un hombre que fue el productor, el primer productor que tuvo Elvis Presley, se llama Chet Atkins, que era un guitarrista. Claro. Bueno, él produjo mi primer disco en Nashville. Y después, bueno, hay fotos de shows, hay muchos recuerdos. Impacto, que fue un disco que tuvo una... ¿Qué tema estaba en Impacto, por ejemplo? ¿Cuál es el primer, si tú eres elegir un primer corte de Impacto, ¿te acordás? Porque yo me acuerdo mucho de la tapa, claramente, ¿no? Tipo El viaje a las estrellas. Sí, yo creo que Impacto tenía No pisen las flores, sí, Yo tengo la culpa, bueno, no recuerdo bien todos los títulos, pero no sé si Impacto no tenía La felicidad. Claro. Pero bueno, cuando me preguntan cuántas canciones escribí, Gonzalo, te lo juro, que yo tendría un día que ponerme realmente a hacer un balance bien para saber, porque escribí muchas canciones para otros intérpretes, escribí muchas canciones para películas que no las grabé y no salieron nunca en disco, las grabé solo para la película, digo. Claro. Pero supongo que debe estar alrededor de 450, 500 canciones. Claro, y eso, visto hoy, en perspectiva, es ¿cuántos años de carrera? Y yo grabé mi primer disco como profesional en el año 62, en marzo del 62. Coincidiendo con los Beatles. Claro, y en el 63, cuando fui a la primera gira internacional, cuando llegué, bueno, fui a Nueva York, después de ahí fuimos a Roma, después a París, después a Madrid. ¿Cómo llegas tan rápido a una gira internacional, Palito? Porque la compañía era como, se vendían tantos discos. Yo siempre cuento la anécdota que con Sandro, con Fabio,
nos encontrábamos y era de tirarnos así. Este año, decía Fabio, decía, negro, este año te maté, ¿no? O a Sandro, decía, Robertito querido, este año llevo de simplemente una rosa, llevo 450.000. Qué bárbaro. Y Sandro se reía y decía, yo de penumbra ya estoy en tanto. Yo decía, bueno, no hablen de algo, que yo de un muchacho como yo ya estoy en 400. Digo, hablamos de esas cifras, que eran cifras reales. Claro. Y el disco de oro se daba a los 120, 130.000 discos. ¿Cuánto valdría hoy un show con estos tres tipos? Mira, ¿cuánto valdría la entrada y en qué estadio se haría? Sí, el valor inmenso que tendría, incalculable, sería milagroso porque estaríamos los tres. Claro. Sí. Que ya no puede ser. Pero hay algo que, a ver, recién hablabas de Nashville y de Chet Atkins y hablabas de Elvis Presley, y yo pensaba en historia de gente que me parece fascinante, como Elvis Presley, como Johnny Cash, como Jerry Lee Lewis, que salieron del mismo estudio de alguna manera también, o claro, sea, bueno, sí. y eran personas que no eran necesariamente de confrontación, sino que han tenido mucho tiempo juntos, imagino que ustedes también. Sí, nosotros empezamos cantando rock and roll, pero ese rock and roll, claro, de esa época. Cuando fue el último disco que grabé, el anteúltimo disco, fui a grabar también en Nashville, y fuimos a Memphis y fuimos a Sound Records, que fue el estudio donde grabó Presley por primera vez, siendo muy jovencito, con una guitarra se acompañó para cantar una canción a la madre, y ahí lo escuchan, y bueno, pasó unos meses y se acordaron y dijeron, pues lo llamamos, y lo llamaron, y bueno, toda una historia. Nosotros fuimos al estudio y grabamos simbólicamente, llevamos un portátil y grabamos una canción en el estudio. Lo hicieron los Rolling Stones, lo hicieron varios, porque ese estudio quedó como un símbolo. O sea, grabar ahí aunque no estuvieran los fierros, pero claro, pero el ámbito era ese. Claro, claro. Es que Sam Phillips, el dueño, claro, que le venden $30.000 el contrato a la compañía que después pasa a ser la RCA de Elvis Presley. Después costaba tantos millones que era incalculable. El tipo lo vende en $30.000 el contrato que tenía de Presley. Ahí está tu foto, una foto. ¿Y la guitarra firmada, esa guitarra de quién es? ¿Es tuya? Esa está firmada por los Memphis Boys, que acompañaron a Presley mucho tiempo. Sí, claro. Y tengo la otra, que no está ahí, que está firmada por los músicos que tocaron. Jim Kellner, baterista que tocó con Lennon, que mucho tiempo. Después, no sé, conocí a gente maravillosa que tiene que ver con esa época divina donde empezamos nosotros con una gran inocencia a cantar rock and roll. Yo tenía 18 años, me bauticé como Nery Nelson, me fui a Chile, canté en las radios más importantes de Chile, digo Radio Minería, Radio Corporación, que eran las grandes radios. Y ese fue un gran aprendizaje, Cuando yo llegué de vuelta a Buenos Aires, desde Mendoza, donde me había quedado a vivir, que viví un año y después me fui 8 meses a Chile, después volví a Mendoza, ya había andado mucho. Claro. Y entonces ese aprendizaje es como que te fortalece para el día que te llega la oportunidad, estás como preparado, ¿no? Sí. No te va a superar el éxito, digamos. Sí, de todas maneras es importante haber tenido la oportunidad de llegar a una compañía internacional y haber grabado, y al año ya estaba viajando por todo el mundo. Pero algo también para entender, ustedes vendían en Latinoamérica a valores internacionales en cuanto a la cantidad de discos que vendían. O sea, eran cifras que equivalían a cualquier artista de primera línea de cualquier lugar del mundo. Sí, lo que ustedes vendían. Era por eso las compañías te ponían todo al servicio. Decían, quiero grabar en Londres, y decían que ok, ya te estabas viajando. Porque evidentemente había en el mercado 6, 7 compañías muy fuertes, de las cuales hoy quedó casi prácticamente, diría, por una y media, ¿no? Y los chicos tienen la posibilidad hoy de escuchar cualquier canción, van a internet, la buscan y la encuentran. Hasta de grabar también. Y grabar. Con respecto al afiche que veíamos recién. Sí, vamos al afiche porque es impactante, francamente. El del Rey en Londres. Sí. Realmente era un documental, ¿no? Un documental. Un documental que hicimos, que podía haber sido mucho mejor de lo que fue. Ajá. Pero bueno, un señor tuvo la idea de comprarle a los Beatles el derecho a filmarle 2 canciones en un teatro. Fíjate vos que los Beatles todavía no habían explotado al nivel de lo que fue después, tanto en el mundo.
que estaban trabajando en un teatro en Londres. Después a los Beatles no le alcanzaban 3 Wembley, ¿no? Claro. Ya después ya no había forma. Entonces le compra el derecho, los Beatles le venden el derecho, y entonces esas 2 canciones eran para la película que íbamos a hacer nosotros, para el documental. Solo que para íbamos a hacer ustedes. para nosotros. Entonces, después otros grupos de Animals. ¿De Animals también? Sí, varios importantes grupos ingleses trabajan en la película, en el documental, y los Beatles es la única vez en la historia de los Beatles que ellos cantan en una película que no sea de ellos. Después Claro. nunca más participaron de ninguna película de nadie. Fueron casi extras tuyos. Casi. Yo un fin de semana me dijeron, ellos están en este momento en Manchester, ¿no? Pues ya está arreglado si quieren ir para hacer la sesión de fotos y qué sé yo. Yo dije, el fin de semana es para descansar. Le digo. ¡No! ¿Cómo? Sí. Graciela Borges me quería matar porque ya, Sí, claro. no puede ser tan Sí, me imagino. loco. Y yo digo, no voy, yo quiero descansar, porque toda la semana filmando, Sí. y no fui. El asunto es que tuvieron que hacer un casting y buscar dobles. Entonces, ellos dejaron la batería de Ringo, la dejaron Sí. en la misma tarima, en el mismo teatro, Claro. y entonces se iban del escenario, pero lo que se iban eran dobles. El Lennon, Sí, todo era muy sí, parecido, porque ahí hicieron un casting, te imaginas la cantidad de Lennon que había, Absolutamente. de Ringo Starr. Bueno, El corte de pelo todos iguales. y salen, y entro yo y empiezo a cantar una canción. Y lo gracioso es que yo cantaba en español una canción melódica, que venía de Nashville de grabarla. Claro. Entonces el director, cuando filmó los Beatles, filmaba de frente y lo filmaba de atrás. Y veía la reacción de la platea y las chicas delante se morían, lloraban, se agarraban, Claro. se mordían. Bueno, y el tipo, yo estaba cantando y intercalaba las imágenes esas. O sea, los sinceros eran del tema de los Y Beatles. yo estoy cantando, claro, yo estoy cantando una canción melódica y se ve a las chicas que yo. Y era el contraplano que hacía de cuando estaban actuando los Beatles. Y por ¿no? eso decís que no estuvo tan bueno como debía haber sido. Claro, tendría que haber sido más divertida. Claro, más- pero está la magia de lo invalorable. Esto es, o sea, no los Beatles, los Animals tampoco hubieran sido posibles en una lógica. No, Herman Hermits, Herman Mac Hermits. Monroe, hay un montón de artistas. Todo lo que fue la invasión británica después de Estados Unidos. Claro, pero lo de los Beatles fue curioso porque yo digo, pensar que en la única película que cantan, que no es la de ellos, tuya. fue en la... ¿Y no te gustó? Nunca más en el mundo aparecieron en ninguna película. Y bueno, nada, yo creo, lamenté profundamente que no haya tenido mejor resultado, porque como idea era buena, era un Sí. documental así muy disparatado. Nosotros hacíamos mil disparates con Graciela Borges, que era mi compañera en la película. Pero impresiona, vos me decís, bueno, recién empezaban los Beatles, pero vos también recién empezabas. Sí, lo que pasa es que fue muy rápido lo nuestro, fue muy rápido. El caso mío particularmente, yo empecé a recibir canciones grabadas. Yo ya había escrito muchas canciones. Cuando yo le paso, por ejemplo, un día estaba en Venezuela y me encuentro con Olga Guilló, Sí. una Sí, señora sí. de la canción romántica, ¿no? Sí, fenómeno. Y le digo, señora, le digo, yo tengo una canción para usted, y voy y le canto lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que usted. ¿no? Y él se despedía esa noche, venía de Cuba, se estaba yendo de Cuba, y esa noche se despedía de la televisión venezolana. Y me dice, esta noche tú niño tienes que venir, esta noche vienes conmigo, tal, me dice, no, porque, ¿cómo puede ser? Mira, me veía así todo delgadito, ¿no? Y escribí esta canción y le canto sabor a nada. Claro. Entonces tuve que ir a la televisión y cantó y dijo, van a ver este muchachito flaquito, como miren las canciones que escribe, ¿no? Y me presenta de esa manera, que estaba en ese tiempo ya en Venezuela Eduardo Reina, papá de Carola Reina, Sí, claro. como director de uno de los canales. Pero bueno, son las canciones. Mira, yo creo, Gonzalo, creo que el cantautor tiene la ventaja que escribe muchas canciones. Yo escribo mucho y tengo la ventaja de que, gracias a Dios, es un don, porque me pongo por ahí, algo me moviliza y tomo la guitarra y empiezo a escribir. Y la canción popular tiene una cosa, es decir, no hay
no hay que rebuscar muchas cosas. No hay que analizarla, ¿no? Yo ¿Llega o no llega? Venía por la calle, digo, y veo una manifestación y veo obreros en la puerta de una fábrica que estaban contentos. Y digo, ¿qué pasa? Estaba por volver Perón. Y yo digo, esta euforia, y me fui a casa, me encerré, tomé la guitarra, en 15 minutos escribí Yo tengo fe. Claro. Y Yo tengo fe volvió a la calle y volvió a ser de la gente. Es decir, que eso que yo percibí, lo tomás, pero vuelve ya con una melodía, pero vuelve a la calle nuevamente. ¿Sentís que todo el recorrido de la trayectoria, Palito, te ha reivindicado respecto de los tiempos de los críticos, de los famosos analistas de la música y que por ahí podían cuestionar o minimizar básicamente el concepto popular de tu música? Como que un recorrido dice, bueno, ya ahora, muchachos. Puede ser que los hechos vayan un poco sin tener que salir uno a confrontar. Claro. Si, por ejemplo, una banda toca en el Albert Hall de Londres, como ocurrió, una banda impresionante, alemana, Jim Lass, hace una selección Beatles, sí. y viene Obladi Oblada, y vos decís, bueno, ya es el final. Pa, 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 y siguen con la felicidad. Claro. Y todo el mundo en el Albert Hall de Londres empieza a saltar. Y yo decía, ¿esta gente sabrá de dónde viene esta canción? ¿Quién la escribió? ¿No? Claro. Entonces digo, la felicidad, pues eso sí es una melodía muy simple. La canción popular es eso, Sí, claro. Es eso que se puede cantar, es eso. Y yo creo que inclusive las canciones, los Beatles han tenido una ventaja maravillosa, siendo lo grande que son, lo geniales que fueron, es que todo lo de ellos se puede cantar. Todo. Vos tomás las primeras canciones y vos te repetían Obladi Oblada, o no sé lo que quiera, que se podía cantar con lo geniales que han sido. Y esa es la música popular. La música popular, yo le decía a Moduño, porque hicimos una gira en Italia, y le decía, Domenico, ¿cómo escribís una canción? Me dijo, no hay fórmula. ¿Tú tienes fórmula? No, le digo, no, yo tampoco. Le digo, tus canciones son, parece que las escribí para que la gente vaya por la calle cantando, ¿no? Claro. Volaré, oh, decía, chao, chao, Bambi, no sé, te puedo cantar 1000 de Moduño, que claro. Para mí era, y me decía, Palito, no hay fórmula, me dice, yo voy en el auto y puedo escuchar una bocina y me da... Bueno, acá hay una referencia que es concretamente tuya, ¿no? La magia consiste en que canten todos. Bueno. Dice Internet, sí, por supuesto. Sí. El tema es ese, cuando vos sos al escenario, sos un cantante popular, es que la gente tiene que participar. Sí. Y yo cuando empiezo a cantar canciones nuevas, la gente me escucha, pero está esperando escuchar la sonrisa de mamá, corazón contento, bienvenido amor, la felicidad, digo... Sí, de alguna manera esperan que seas el que vos fuiste tantos años para ellos, ¿no? O sea, quiero ver, es como cuando vienes a rato, como cualquier otro, digamos, estás esperando esos temas que fueron los que marcaron tu vida. Ahora, yo sospecho que con el Club del Clan la cosa pudo haber sido diferente, porque no era solamente... algo que llegaba a la gente nomás, como algo popular, sino también tenía que ver con un tiempo, con una moda, con algo que no había en la Argentina. No había. Fíjate que es muy curioso, eso es para hacer tal vez un estudio... sociológico, ¿no? Sociológico, sí. Escuchamos un poco, a ver, escuchamos un poquito, porque ahí hay un... Escuchamos. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. En la mañana temprano se va. Es de la película, de la primera película que hago como protagonista del Club del Clan. Me hacen firmar, me ofrecen un contrato por 3 películas en exclusividad como protagonista, y en la primera la hicimos con Violeta Arriba, Fiebre de Primavera, y la segunda ya fue mi primera novia, donde conozco a Evangelina. Pero bueno, el cine también fue una gran vía para Latinoamérica, porque estas películas, increíble, pero las que hice en España con Rocío Dúrcal, por ejemplo, toda Latinoamérica, yo no me puedo ir de los escenarios sin cantar canciones de esas películas. Absolutamente. O La sonrisa de mamá, que hice con Libertad Lamarque. Es increíble, voy a esos países y la gente, yo dejo de cantar y los veo que siguen cantando, pero no digo,
de un teatro de 2.000 personas, en plazas de toro, ¿no? En Venezuela, en Colombia. Y escucho y me quedo mirándolo y siguen cantando las melodías. Digo, qué bárbaro, hayan pasado tantos años y que pase eso todavía. Y Palito, ¿cuándo sentís, tenés el momento en el que se produce el quiebre con el Club del Clan, que decís, acá explotó todo, un momento puntual, fue algo paulatino, corto pero paulatino? Sí, yo me di cuenta rápido que algo estaba pasando, porque esto es simplemente un pensamiento. Yo creo que yo vine justo a representar a un interior que estaba como marginado, sobre todo los pueblos como donde yo salí. Sí, hablas del norte. Del norte. Entonces, vos venís a representar un poco a una clase social, y me mezclé entre el bullicio el rubio, el canchero, el otro que tenía una gran voz, y yo no estaba haciendo ningún personaje, era yo. Claro, pero era el morocho que venía, el muchachito que venía del interior. Sí. Y de repente empezó a crearse todo un mito de que si no se ríe porque se lo prohíben reír, o no hacía gracias porque no me salía, a mí no me salía. Vos sos un tipo tímido, sí, claramente. Bueno, era mucho más. Sí, por supuesto. Pero uno piensa, uno ve esta foto y uno dice, bueno, acá es como hablar de algunos seleccionados de fútbol que tuvo Argentina, porque está Messi, pero hay un Di María, hay un Higuaín, hay un Agüero, o sea, acá estaba Violeta Rivas, estaba el Negro Lavie, estaba Chico Novarro, o sea, había nombres muy, muy importantes, ¿no es cierto? Bueno, Chico todavía tiene voluntad de estar en un escenario, pero es un compositor increíble. Increíble. Y Raúl Lavie fue siempre la mejor voz de todo el grupo. Lo sigue siendo, porque tiene un caudal de voz impresionante. Y es un gran artista, porque hizo muchas comedias después. Claro, pero ¿por qué vos? Porque valorando muchísimo a todos los demás, a vos te pasa algo diferente que al resto del Club del Clan. Eso es algo que yo no sé si estoy en condiciones de explicarlo, pero es la gente la que en definitiva dice, ¿no? Sos vos y no otro. Sí, con Sandro hablábamos mucho de esto en la intimidad. Yo le decía, vos cantás rock and roll. Empezamos cantando rock and roll. Y de hecho, la última vez que cantamos juntos en un escenario fue en Estados Unidos, que él me invita al escenario porque yo sabía que él estaba un poco mal de ánimo porque su mamá se había enfermado y se quería volver. Bueno, vamos a verlo donde estaba trabajando. Me dice, subí, y sube, me da una guitarra. Yo agarro una guitarra y la agarro otra y dice, cantemos como cuando empezamos. Sí, claro. Y me acuerdo que cantamos Popotito. Empezamos cantando rock and roll, pero después ya empezamos a escribir nuestras canciones. Y yo creo que la diferencia fue que en ese momento, en el Club del Clan, todos hacían versiones. Claro, no componían. No componían. El asunto de que yo empiezo con decir, ¿por qué no? Que Camelia, Camelia, Camelia. Empieza a decir, eran mis melodías. Después, bienvenido, bienvenido, amor. Ahí empieza, creo, que a separarse, ¿no? Mientras Johnny, que parecía verdaderamente el hermanito menor de Elvis Presley, porque su jopito rubio, todo, pero cantaba todos los rock and roll en español. Claro. Que le hacían las versiones de los rock que venían de afuera. Todos cantaban, Violeta cantaba, era un poco lo de Rita Pavone. Totalmente. Y yo creo que lo que me empieza un poco se me empieza a ver un poco diferente primero en ese aspecto, es decir, que yo cantaba mis propias melodías. Bueno, acá hay una música que aparece y nos vamos a la pausa, con lo cual no tenemos el compromiso de interrumpir nuestra charla. Con lo cual recién hablabas de mi primera novia y es una buena chance para después de la pausa hablar ya no de tu primera novia, sino de tu esposa. Sí. Que a los efectos es la misma persona. Sí. Así que lo seguimos charlando en un toque. Yo tengo fe que siempre brillará. La luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Porque yo sé, será una realidad.
expliques cómo... Era absolutamente imposible que no te enamoraras de verdad de tu primera novia, de Evangelina. Era imposible. Sí. Más allá de este fracaso, ¿no? Más del durísimo golpe con Dan Reed, Claro, una barbaridad. Claro. Bueno, acá esta es una escena que a la gente había gente que lloraba un poco. Sí, claro. Hice todo lo posible para conquistarla y me ganó el rubio. Claro, era una mezcla de Elvis Presley con James Dean, te imaginas que me la tenía que ganar. Pero bueno, finalmente yo los primeros días me hice el canchero, ¿viste? Me hice durante la grabación. Me hice el indiferente y no me dio resultado. Y despacio empezamos a hablar. Sí. Y cuando nos quisimos dar cuenta, yo particularmente me di cuenta que era la mujer. Dije, va a ser la madre de mis hijos. Sí. Yo venía con un gran vacío de hogar, de familia, porque yo me fui a los 15 años. Claro. Fue todo muy traumático, además, porque mis viejos se habían separado, yo era chico. Entonces, vivir de pensión en pensión. Claro, y vivir, no tenías arraigo, digamos. Claro, y entonces la necesidad de hogar, ¿no? Yo siempre pongo por ahí, quería volver a mi hogar y no tenía hogar. En esa época que andaba solo. Por eso quizás te costaba menos viajar, ¿no? No te costaba tanto viajar. Nada. No tenías dónde volver. Me adaptaba a todo. Hasta que, bueno, uno se va arraigando, primero empieza queriendo a alguien y pensando en compartir la vida. Y luego, bueno, pasó que me atreví a decirle a los padres, me voy en gira, ¿por qué no me la dejan venir conmigo? ¡Oh! En esa época, ¿no? ¿Qué año? 64. Vos tenías, ¿qué? 23, 24. 23 para 24. Una locura. Y digo, voy primero a España y después voy a Israel. Entonces le digo, nos casamos en Israel, ya venimos casados. No, le embarraste, le hiciste caer peor. Claro, no, pero casi me echan de la casa porque para ese tiempo una chica no se iba de su casa si no salía casada. Se hacía el pedido de mano formal, cosa que yo tampoco hice, ¿viste? Yo directamente lo di ya por hecho. Bueno, tenías el aval de ella, sin ir más lejos. Era lógico. Sí, pero también un día paré, iba con el auto por Libertador y paré y le dije, ¿puedes bajar? Y se asustó. Le dije, no, baja. Y vamos a filmar. Le digo, es un segundo. Y le digo al portero, ¿me abre el piso? Me dice, ¿por dónde vamos? No te quiero mostrar. Y le digo, ¿lo veo? Le digo, ¿te gusta? Sí. Y el portero dice, señor, ya se lo tengo casi vendido, porque yo compraba, ya había empezado a invertir, compraba para vender. Bueno, y lo miro y le digo, mire, ya no se vende, le digo, pues me voy a casar con esta señorita. No. Y ella yo no le había dicho nada a ella. Claro. Nunca le hice una declaración de amor, de nada. Me voy a casar con esta señorita, le digo, y voy a venir a ver acá, ¿ok? No se vende. Y ella seguía sin entender nada. Y bajamos al auto y todavía me miraba y me decía, ¿por qué sos tan raro? Me decía, ¿qué te pasa? Para mí era ya como, lo daba ya como por... ¿Y cómo desde esa timidez, desde esa introversión, desde esa cosa que vos me decís que no sabía expresar una situación de afecto de tal magnitud, terminamos en un casamiento que fue el casamiento más famoso de la historia de la Argentina? Porque yo había trabajado mucho con Pipo Mancera. Bueno, ahí está justamente, él es, con Sábados Circulares, es artífice de esta transmisión, ¿no? Claro, y con Antonio Carrizo que Escucha, a ver. Sí. Evangelina Salazar quiere recibir como esposo a Ramón Ortega, aquí presente, según el rito de la Santa Madre Iglesia. Dense la mano. Me imagino la gente llorando en casa, porque además esto fue transmitido en vivo, ¿no? Sí, hay que entenderlo. En esa época, en una época en la que era muy difícil. Sí. Años 67, salvo algún partido de fútbol, muchas cosas no se transmitían en vivo. Sí. Y después, bueno, lo repitieron y no sé, el asunto es que ahí está Leguizamo, que fue el padrino. Fue un momento muy especial, muy turbulento, porque yo entendí poco de la ceremonia, casi nada, porque los fotógrafos empujaban. No la disfrutaste, ¿no? No. Bueno, el tema es que pasaron ya casi 50 años de esto. Sí. 50 Parece mentira, ¿no? Yo
lo pienso, lo veo a mis hijos trabajando, lo veo haciendo su vida. Uno no tiene más que agradecerle a Dios porque la vida, Dios, la gente fueron de una generosidad muy grande. Yo no sé de dónde vengo, no sé qué traigo tal vez de otras vidas, pero sí siento que Dios como que te eligió. Me tocó la cabeza, ¿no? De aquella puerta de la vieja Radio Belgrano de Ayacucho y Posada, donde vendía café y donde vi a los primeros artistas y donde dije, a esto vine. Claro. Yo veía a los artistas y yo me compaginaba mi propia película interiormente, porque los veía bajar y la gente que hacía cola para sacar entrada para ver a alguien aplaudían y yo sentía que el que estaba bajando era yo. Yo ya me estaba proyectando, yo me veía en todo eso. Entonces, bueno, después todo lo que pasó realmente fue algo como muy, muy mágico y a veces lo pienso y digo, yo en mi pueblo no tenía agua potable, teníamos que buscar, no teníamos energía eléctrica, era tan... Por eso cuando yo vuelvo como gobernador, nadie entendió, primero era que no había quien le gane a Bussi. Yo dije, es imposible, ¿cómo no? Nadie le puede ganar a Bussi. Y con toda la historia, con todo lo que pasó, con todo lo que sabían en Tucumán la gente que había desaparecido, bueno. Y fue lo que me impulsa a mí volver y me decían que era una locura. Y yo dije, pero yo le voy a ganar. Y él me tomó casi como... Sobrando. Claro. Y lo empiezo a alcanzar, porque él tenía 60 y pico, lo empiezo a alcanzar. Y bueno, cuando mi padre me venía una vez por semana a ver a la Casa de Gobierno, yo paraba con las audiencias y lo recibí, tomábamos un café y nos mirábamos. Y yo creo que todo el pasado ese de esa casita chiquita, humilde, donde mi padre tuvo hasta que cocinarnos y lavarnos la ropa y qué sé yo, porque como te dije anteriormente, ellos se habían separado siendo yo chico con mi madre, me miraba y mi padre tenía un gesto. Yo estaba con las manos así en mi escritorio ahí del señor gobernador, y él tenía el gesto, siempre te ponía la mano encima y te acariciaba la mano, ¿no? Y yo le miraba a los ojos y decía, yo no habré sido, Dios no quiso tal vez que yo sea esto para reivindicarlo un poco, porque yo sé lo que sufrió, yo sé es el dolor inmenso de mi padre. Y dije, lo veo tan feliz ahora. Claro. Él salía y me decía, hijo, dice, cuando voy por la calle me dicen, ahí va el padre del gobernador. Imagínate salir de Tucumán con una valijita de cartón así prestada, que no llevaba nada porque hay que llevar algo para que parezca un tipo que está por viajar, ¿no? Y volver en esa condición. Poca gente podía, y es muy difícil andar explicando eso por todos lados, pero poca gente sabía cuál había sido el motivo. Primero, fundamentalmente, era que Bussi no podía llegar, porque si llegaba legitimado en ese momento, tenían preparado para lanzar a nivel nacional el partido militar, oficialmente ya legitimado por el voto popular, que yo después me doy cuenta que en la provincia de Buenos Aires había un montón de intendencias del Partido Republicano, que era de él. Sí, claro. Y dije, bueno, no sé, yo después me enteré de la historia. Pero perdóname, quiero sacarme una duda que tengo de hace más de 20 años. ¿Fue importante en esta campaña cuando vos, en lo de Mirta, vos como que ganás una pulseada y en lo de Mirta, en un almuerzo, vos hablás de cuál fue tu rol y cuál fue el vínculo que vos tuviste como artista durante los tiempos de la dictadura? Como que ahí le quebrás el saque a Bussi, como decir, yo me hice cargo de lo mío, ahora que él se haga cargo de lo suyo. ¿Fue un poco así? Sí, claro. Lo que pasa es que lo de la parte esta donde dice, ¿cómo va a ser una película en la escuela de aviación? Sí, bueno, ¿no? Sí. Y pasan los años y resulta que a los aviadores argentinos fueron los que más homenaje se les rindió, porque se demostró verdaderamente de su... Pero yo dije, tienen razón, yo no tenía que haber hecho en ese momento esa película, pero con Carlito Balá, te imaginas qué ideología puede haber ahí. Es un error haberla hecho en ese momento.
y me hago cargo de eso. Claro. Pero después... Bueno, es que es un ejercicio raro en la clase política argentina hacerse cargo para decir, bueno, miren, esta es la mía, bueno, no estoy ocultando lo que hice. Sí, después yo cuando... Esta es la película. Soldado, Ordene, señor. he cambiado de opinión. Lleve el coche hasta la escuela y viene a buscarme el lunes a las 7 de la mañana. Este fin de semana. Dos locos en el aire. Balá que hace todo tipo de disparate. Pero... Cualquier cosa. Bueno, me Y decía. la película surge como idea porque Balá dice, Cañuto, Sí, claro. Conflicto del 7, me dice, fue un gran éxito. Y ahí empieza la idea de hacer una película más o menos en ese estilo. Pero bueno, el tema es que cuando viene Sinatra, Sí. yo quedé con unas deudas enormes. Y empiezo a presentarme en licitaciones. Se licitaba, por ejemplo, Radio Argentina. Sí. Y me dicen, no, ya, no te presentes. Se licitaba el famoso Interama. Claro, el Parque de la Ciudad. Sí, el Parque de la Ciudad. Y me declaro y me presento, formo todo un grupo, me presento, lo declaran desierto. Me presento con un grupo de gente que conocía mucho de hotelería, me presento, se licitaba el provincial de Mar del Plata. Claro. Y junto a un grupo de hoteleros me presento, perdemos. Me acuerdo que con Antonio Carrillo, todos nos presentamos la licitación en Canal 13 y perdemos. Y eran todas licitaciones en la época de los militares. Claro. No gané una. ¿Tuviste? Creo que de esos años el único emprendimiento fue la discoteca que revolucionó Bariloche. Bueno, Cerebro, eso, ¿no? Eso porque me traje un amigo de España, un socio, Claro. y la hicimos desde abajo el cimiento, Sí. la construimos, nos llevó un par de años, pero hicimos un boliche Impresionante. muy lindo. Para la época era revolucionario. Para esa época. Sí. Yo estuve a punto de llevarlo a Sinatra Ajá, a Cerebro. en el año 81, sí, porque nosotros lo inauguramos en el 80 y en el 81 cuando él vino realmente la cosa era terrible porque... Bueno, a vos hay un corte, creo que febrero, marzo del 81, hubo una devaluación tremenda en la Argentina, feroz, ¿no es Sí, cierto? sí. Bueno, el dólar indicaba la famosa tablita que se había publicado en ese Sí. entonces que de 2,20 iba a estar a 2,45 más o menos de febrero, que yo firmo el contrato con él en Nevada, al mes de agosto cuando él llegaba. La llevamos bien ahí. De 2,20 a 2,40. Me dicen, todos me aconsejan, vamos a hacer redondo 2,50, 2,50. Llegó a 7,80 el dólar. Entonces, Y Sinatra ven igual. Tito Lecture me decía, Palito, nunca el Luna Park se vio así, nunca hubo tantos tapados de piel en la Popular. Claro, costaba 30, finalmente terminaba costando lo que yo pensaba que iba a ser $200 la Popular, terminaban siendo 30 y pico de dólares, una cosa así, 40, nada. Pero bueno, hizo esas dos funciones populares. Hubo una cena en el Sheraton también, ¿no? ¿Un cena show? Cuatro. ¿Cuántos cenas show? Fueron 6 presentaciones. Ajá. Él se dio cuenta, el último abrazo de despedida, él me dice, sé todo lo que pasó. Cuando llegues a Estados Unidos y necesites alguna vez un garante para lo que sea, no dejes de llamarme. Por eso yo después me voy a Estados Unidos. Ajá. Y la verdad que se portó de maravilla. Es decir, yo enseguida tuve llamados de los canales hispanos, ¿qué quiere hacer? No era que, a ver, presidente, no, ¿qué quiere hacer? ¿Viste? Y empecé a producir, vine acá, hablé con la gente de Ávila en ese momento de torneo de competencia, empecé a llevar Copa América, si no hablaba cuando los derechos le correspondían a Brasil con TV Globo, Sí. llevaba el Sub-20, llevaba el clásico de los domingos, y tenía un amigo argentino que lo hacía narrar, porque yo compraba solamente el partido, la imagen y ambiente, y lo hacía narrar a Longo, A Norberto Longo. con un acento más neutro, Sí. y empezamos a meter el fútbol. Es decir, y después a Olmedo, agarro toda la racha de Olmedo, Claro. Olmedo programado en los canales latinos, compraba todo lo que podía acá y en algunos otros países, pero era todo porque tenía las puertas abiertas. Por Sinatra. No compraban ya en Estados Unidos, los canales hispanos no compraban nada que no pasara por nuestra productora. O sea, podemos decir que Sinatra fue un mal negocio circunstancial. Sí, después me devolvió con creces. Claro. Me devolvió con creces porque venía gente de los bancos. Vos conocés bien el Sí, sistema sí. americano. Cómo Sí. Si vos no tenés una cuenta en un banco y no tenés un buen récord, No puede jugar, ¿no? entonces venían y me decían, señor Ortega, mire,
usted puede acceder a un crédito de hasta $150.000, si abre una cuenta en el banco. Yo no tenía cuenta, claro. y venían a ofrecerme que abra una cuenta con $10.000 y tenía claro, 150. Es decir, que eso venía todo conversado. De las cosas más elementales, yo sé que estaba a la mano de él. Me dio una gran mano y cumplió con su palabra, y la verdad que me fue muy bien, pero de no haber sido por él, la verdad que yo creo que había sido muy difícil la lucha, la pelea. Contame así, rápido, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo lo conoces? ¿Por qué Sinatra? Bueno, porque Sinatra es una obviedad, ¿no? Pero ¿cómo surge la idea de Sinatra? ¿En qué contexto lo conociste? Mirá, yo venía por Libertador, para una esquina Has hecho cosas parando por Libertador, te digo, ¿no? Lo de Evangelina, ahora lo de Sinatra. Sí, no, el mejor recuerdo del Libertador es lo de Leguizamo, porque terminó siendo como un padre. Fenómeno. Bueno, el tema es que paro a cargar combustible y me encuentro con un amigo, hijo de un queridísimo amigo mío, que se llamaba Finkel, de apellido. Sí. Y Ricardo, que era el hijo, estaba cargando combustible y me dice, che, yo soy amigo de uno de los abogados de Sinatra, está en Brasil en este momento, me dice. ¿Qué te parece? ¿No te gustaría? Digo, Sinatra, digo, ya, sí. Andate a Brasil ya, y si podés traérmelo. Claro. Y se fue a Brasil y lo trajo. Y de repente me encontré con el abogado hablando acá, y rápidamente coordinamos un viaje ya para hablar con Sinatra, y nos fuimos a Idaho, una ciudad de Nevada, y él estaba trabajando allí. Ese fue el primer encuentro. Bueno, $2.250.000 por 6 conciertos, más los esperados, 2,5 millones. ¿2,5 millones del año 78? Sí, ¿cómo sería? No son 2,5 millones de ahora, claramente, claro, mucha más plata. No, pero lo que pasa es que ante la devaluación, y yo tuve una campaña también muy negativa de algunos medios. Ajá. Me mataban de que cómo le iba a pagar eso a Sinatra mientras en el país no sé qué cosa, cómo le iba a pagar eso al símbolo del capitalismo, esa cosa absurda, ¿no? Bueno. Y durante los 6 conciertos de Sinatra, me hacían 6 conciertos en obras sanitarias en contra de la presencia de Sinatra. Todos los grupos de rock, manejado por la revista Humor y bueno, creo que Menotti era el presidente de la comisión organizadora, era como un rechazo. Yo tuve muchas contras. No me enojé, no me peleé con nadie, y tuve mi recompensa, porque finalmente me recuperé, y la verdad, con creces, como digo, porque él se portó muy bien. Pero la vida se trata de eso, esa es la vida. Es decir, la vida yo me porté bien, cumplí, le pagué todo. Pero bueno, Gonzalo, la vida te da, te quita, te da la posibilidad de sonreír, de ser feliz, y te arranca lágrimas, ¿no? Sí, claro. Y la vida es eso. La vida es eso. Entonces, lo único que hay que saber es que vos no tenés que achicarte ni tenés que bajar los brazos cuando viene la lágrima, cuando viene el dolor. Vamos a la pausa. En realidad se va a ir el aire hacia la pausa con la sonrisa de mamá, ya que estamos hablando de sonrisa. Y después me contó, porque acá me trajiste un par de cosas, pero no me las diste todavía, como que yo no las tengo. Tengo un libro, tengo un disco. ¿Puede ser? ¿Después de la pausa me lo mostrás? Sí, cómo no. Dale, gracias. Ese sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Esa rosa que despierta, ese río que se va, todo eso se parece a la sonrisa. Estaba alejándome del teatro y de mí.
cerca del agua de las cosas raras, un día me replegué. No sé quién me traicionó. El barco Es una cosa de Johnny Cash cantando. Sí, te iba a decir, yo no quiero meter la pata con eso, porque para mí es un ícono, Johnny Cash, un monstruo absoluto, como símbolo inclusive por su vida, por sus idas y vueltas, sus vaivenes, y me hacía acordar mucho esto, además con los Memphis Boys atrás. La película que han hecho de Johnny está bien hecha. Es maravillosa, maravillosa. Claro, yo cuando empecé a escuchar a Johnny Cash, digo, toda esta gente que han sido precursores, grandes precursores en el mundo del country, digo, qué envidia me daba ese grave que tenía el tipo. Impresionante. Qué artista. Monocorde, pero maravilloso, inconfundible, ¿no? Sí, pero yo no creo que haya otro artista, por lo menos de la música country, que haya cantado con ese grave que tenía, con esa profundidad. No, claramente no. Mientras te escuchaba hablar de los tiempos de Sinatra, de los emprendimientos, de entrar en el mercado norteamericano, pensaba que como que había sido una especie de impas del artista. Pero es un artista que vuelve, que sigue. O sea, ¿tuviste en serio un impas como artista en el que sentiste que lo tuyo era recuperar todo lo que había pasado con Frank Sinatra y te habías metido en un mundo más de empresario que de artista y que por ahí el artista estaba descansando un rato? Sí, aunque yo trabajaba toda la semana en la productora y los fines de semana me escapaba a países que yo no había ido. Porque, por ejemplo, hay países que nosotros salíamos y tocábamos. Hacíamos Lima, Colombia, alguna vez Ecuador, pero fundamentalmente México, que eran los países fuertes, y después ya arrancaba para Europa. Decía, España fue un mercado muy fuerte donde tenía canciones que habían sonado muy fuerte y trabajamos mucho. Y había países que, bueno, decía, vas a Santo Domingo, vas a, no sé, a Costa Rica, no lo hacía. Pero estando en Miami, por eso muchos artistas eligieron radicarse en Miami, porque es un buen punto para, salen todas las flechas, ¿no? Para desplazarse. Y yo me iba al fin de semana y me venía con mis pesitos en el bolsillo, con mis dólares en el bolsillo, y eso iba sumando para ya comprar después ya el terreno, y los bancos venían corriendo a ver. Me acuerdo un gerente de cuenta amigo me dice, no te lo voy a perdonar nunca si el crédito no me lo pedís a mí. Genial. Y me empezaron a hacer la casa. Maravilloso. Una vez que tuve el diseño de la casa, empezaron a pagar. Estados Unidos tiene esa ventaja, no sé, cuando tenés, reitero, un buen récord por supuesto, que vas a pagar. Charly, un artista difícil de comparar en la historia de la música argentina, queda claro, no solamente por su historia como compositor o como cantautor o como intérprete, sino por lo que él es como músico, ¿no? Sí, es difícil porque a los 11 años, no sé cuántos argentinos podemos encontrar que a los 11 años lo quieran llevar a ofrecer conciertos, a tocar música clásica, ¿no? Lo quieran llevar a Europa. Giacomo era profesor de música, así, oído absoluto, que le haces un sonido en un cristal y te dice fa menor, fa o si, y vas y al piano es técnico y es la nota exacta. Sí, fueron 9 meses de convivencia donde yo iba cada día descubriendo cada vez más al hombre, al ser humano, y por supuesto el artista maravilloso que es. Hace días volvió al estudio y yo sentí que él se quedó un poco estaba un poco inquieto, ¿no? Sí, claro, los recuerdos. Le aparecían los fantasmas. Hizo unas canciones preciosas, está grabando, estaba poniendo la voz, pero pasamos un tiempo donde el insomnio era constante y entonces había que hablar hasta largas horas, y él realmente es una persona brillante, inteligente, una inteligencia, diría, por sobre el estándar. Hablas de lo que hables con él. Tenía momentos de lucidez que me asombraba. Pero bueno, yo cuando me dicen, che, gracias, yo digo,
él quiso salir. Sí, pero él también fue muy... Él te agradeció claramente, siempre. Sí, claro, públicamente todo eso. pero no hay nadie que se cure de nada si no quiere. No, claro. Él quería. ¿Lo escuchamos? ¿Puede ser? ¿Un toque? Sí. Ya se nos termina el programa, pero... Y hablando a las noches con él, es un tipo increíble, increíble. ¿Nunca pensaste que se abriera la puerta y apareciera Palito? Nunca. No que apareciera, que además se metía con la jueza, fuera a hacer esto, si no me iba a llevar a un lugar peor, a una granja, ¿viste? Qué sé yo. Y el tipo le hizo todos los trámites. No fue fácil que le permitieran llevarme a la casa de él. Te he escuchado, Charlie, y pensá que... Me salvó la vida. Sí, ya lo sé, me imagino. Bueno. Claro, él decía que si lo llevaban a una granja, lo iban a encontrar muerto en una zanja. Sí, claro. Y lo que él dice ahí, que la jueza en realidad hablaba de si yo tenía las medidas de seguridad, si yo tenía... Los recursos. Sí, los recursos. Sí. Y yo insistí, porque yo ya lo vi, y el momento culminante es que él se me abraza en ese cuartito ahí estaba internado, y al oído me dice: hermano, no dejes que me lleven, porque... Entonces dije, no te van a llevar, Charlie, vos te vas a venir conmigo. Y entonces le dije a la jueza: vamos ya, le digo, o que vaya alguien de su gente, yo quiero mostrarle, para que vean que tiene todas las medidas de seguridad, tiene que hacer la recuperación transitoria, quiero que venga conmigo. Y la jueza estaba un poco dura, y finalmente de insistir, y fueron y vieron, y dije, sí, tiene medidas, tiene perimetral, no se va a poder ir. ¿Qué se va a ir? ¿A dónde? No tiene autonomía. Y esos 9 meses, como ya te dije, fueron para mí fundamentalmente una experiencia maravillosa. Esta también ha sido para mí una experiencia maravillosa. Lamentamos que no dure 63 horas el programa, claro, porque es muy difícil recorrer tu vida, vos lo sabés muy bien, sí, por las aristas, por los puntos sobresalientes, porque podríamos haber hecho solamente un programa hablando de Sinatra o solamente un programa del Club del Clan o de Evangelina. Sí. Te agradezco mucho el disco, pero sobre todo te agradezco el libro, tu autorretrato. Sí, la primera parte, yo lo voy a escribir... sí, porque tampoco entra tu vida en un libro solamente, eso queda claro. La primera parte, que es mi niñez en mi pueblo, sí, creo que ahí está tal vez lo más desconocido de mi carrera, porque lo demás que te voy a contar, tal vez hay muchos detalles que no se conozcan, pero en general se conoce, porque ya sea la carrera, la vida pública, que... Hay imágenes del civil con Evangelina, muy bien. Sí, llego hasta Martín, hasta mi primer hijo, en este primer tomo. Maravilloso. De todas maneras, bueno, fue una alegría de charlar contigo, porque tengo un gran recuerdo de tu viejo, que me pareció que realmente yo sentí un gran orgullo de mi padre, y lo tengo presente mucho, y de sus palabras y sus consejos. Tu viejo fue un gran tipo. Sí, claro. Yo lo poco que lo he tratado, se notaba realmente, más allá de su gran capacidad profesional, ¿no? Se veía un tipo que tenía un gran corazón, era muy tipo inteligente, bondadoso, buena gente. Entonces, yo supongo que vos debes tener también un orgullo. Muchas gracias. Tenemos nuestro perfil, además te lo agradezco en nombre de él, que también te lo voy a agradecer apenas te pueda ver o hablar. Y nosotros armamos siempre un perfil de nuestro invitado. Esta, como las cosas del perfil de Facebook, la biografía en Twitter. Ajá. A ver si estás de acuerdo y la probás. La vida te da y te quita. La magia consiste en que canten todos. No hay que bajar los brazos. Está bien. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Lo aceptás? Sí. Muchas gracias. Hay que buscar para encontrar. Hay que encontrar para seguir. Y no importa dónde fuiste, dónde vas. ¿Qué sentís? ¿Qué buscas cuando es el momento de eso? La vida en Internet cambia un poco la paciencia, porque los que están todo el tiempo con esto son los hijos, los nietos, y a veces estamos comiendo y no paran. Entonces yo le digo, de alguna forma hay que parar. Tiene una ventaja muy grande, evidentemente es uno de los símbolos más importantes del progresismo, del avance tecnológico y de la comunicación, pero a la vez también hay que tener cuidado en cómo se usa.